El señor Dambán no puede dejar abandonados a los aragoneses mientras sufren en sus casas los efectos de este incremento de gastos que se está produciendo en el tejido productivo y en las familias aragonesas. Y debe aplicar medidas que garanticen la viabilidad de las empresas y el mantenimiento del empleo. Medidas urgentes también para que las familias aragonesas puedan hacer frente a esta escalada de precios y para que lo puedan hacer especialmente aquellos que son más vulnerables. Desde el Partido Popular hemos presentado 5 iniciativas parlamentarias en el área de industria, con una serie de medidas dirigidas a nuestros sectores estratégicos, como la hostelería, el comercio o el turismo, al sector industrial y al transporte de mercancías por carretera, a las familias aragonesas en general y también, en especial, a las familias más vulnerables. Unas medidas que además les puedo adelantar que no van a reducir la recaudación de impuestos por parte del Estado y, por lo tanto, no se van a poner en riesgo los servicios públicos. Tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad de nuestro tejido productivo y el mantenimiento del empleo. El Gobierno de Aragón tiene que empezar a actuar, tiene que empezar a tomar medidas y, en caso de que el Gobierno de Aragón siga mirando hacia otro lado ante la situación que están sufriendo las empresas y las familias aragonesas, podemos entrar en una situación que no hemos vivido nunca, una situación sin precedentes y que, como siempre, van a pagar los ciudadanos aragoneses.